Muy buen día, mi nombre es Adriana Juárez Duarte y soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la materia de estadía 1 en el área de hospitalización y esta es la presentación del caso clínico. Tenemos a un varón de 77 años que fue ingresado al servicio de hospitalización por deterioro importante de sus funciones cognitivas y motoras tras un episodio epiléptico, el cual fue acompañado de sus familiares para una valoración más exhaustiva. El diagnóstico clínico que tiene nuestro paciente es necrosis laminar cortical. La necrosis laminar cortical es una condición en donde se ve afectada la corteza del cerebro debido a una disminución significativa en el suministro de oxígeno y glucosa al cerebro, el cual se puede asociar también con encefalopatía hipóxica, encefalopatía hipoglucémica, estado epiléptico e infarto cerebral. Dentro de la antropometría tenemos que nuestro paciente es el masculino de 77 años, talla 1.70, 90 kilogramos. Y como dato relevante tenemos el índice de masa corporal de 31.1 kilogramos sobre metro cuadrado con una interpretación de obesidad grado 1 de acuerdo con la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Dentro de los estudios de laboratorio no tenemos los datos hasta el momento. En los antecedentes tenemos, dentro de su historia clínica, antecedentes heredofamiliares preguntados y negados, antecedentes personales, el paciente es originario de San Luis Potosí, no fuma ni toma, tiene el esquema de inmunizaciones completas. En sus antecedentes patológicos no tiene enfermedades crónico-degenerativas, esto fue preguntado con los familiares. Tiene antecedente de glaucoma, cirugía de artroscopía bilateral y prostatectomía radical por cáncer de próstata. En la exploración física y mental presenta conciencia mínima, respuesta facial presente y asimétrica, tiene reflejo nauseoso presente, las pupilas que no responden al reflejo de la luz y sin respuesta a estímulos verbales. Los nervios craneales que están, en este caso, valorados, tanto su fuerza muscular y sus funciones mentales, pues no tiene modo de ser valorables hasta el momento. El paciente se deriva a cuidados intensivos por la colocación de traqueostomía, cistostomía y gastrostomía. Para su diagnóstico diferencial se muestra la resonancia magnética en donde se identifican las zonas T1 ubicadas en la corteza cerebral y en las secuencias T2 y FLAIR en donde sí se muestran lesiones notables y este se detecta como caso severo. La necrosis laminar, el diagnóstico de necrosis laminar cortical, pues fue tomado por la tomografía computarizada. En la valoración global subjetiva que se le practicó al paciente mediante el formato EMEN, de una evaluación de total de 30 puntos, nuestro paciente obtuvo 18, en donde el cotejo del resultado se muestra de 17 a 23.5 puntos como riesgo de desnutrición. Entonces, nuestro paciente se encuentra en riesgo de desnutrición. Dentro del tratamiento médico, bueno, pues el paciente se somete a los procedimientos de traqueostomía, cistostomía y gastrostomía. La alimentación por gastrostomía se lleva a cabo por medio de una sonda de alimentación directamente al estómago o al intestino delgado, tomando en cuenta que nuestro paciente será alimentado por esta vía por más de 4 semanas, en donde el contenido de la alimentación se administrará por medio de jeringas o bolsas especiales de alimentación. Dentro de nuestro diagnóstico SOAP tenemos que es un paciente masculino de 77 años con antecedentes heredofamiliares preguntados y negados, sin antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas, alcoholismo y tabaquismo negados, con el esquema de vacunación completa. Él tiene evidencia de buena alimentación en cantidad y calidad y realizaba 5 comidas al día
y bebía aproximadamente 1,5 litros de agua también al día, en promedio, con una actividad física de intensidad ligera 3 veces por semana. Esto también mediante los cuestionarios que se le aplicaron a la familia. Los diagnósticos previos que tiene el paciente son epilepsia, cáncer de próstata, glaucoma bilateral. Las cirugías realizadas fueron artroscopía bilateral, prostatectomía radical. El paciente fue referido al hospital posteriormente de una crisis convulsiva. Se practicaron estudios de laboratorio y gabinete para establecer el diagnóstico, siendo ingresado él posteriormente a la unidad de cuidados intensivos con traqueostomía, cistostomía y gastrostomía. Presenta una talla de 1,70 metros, peso de 90 kilogramos, el índice de masa corporal de 31,1 con la interpretación de obesidad grado 1. Los datos clínicos fueron una presión estable de 99/54 miligramos de mercurio, una frecuencia cardíaca de 63 latidos por minuto y una temperatura de 36,3 grados centígrados. Hasta el momento seguimos sin contar con datos de laboratorio. La exploración física, bueno, pues tenemos que las pupilas son anisocóricas sin respuesta a la luz, la sensibilidad facial valorable, la mímica facial presente y asimétrica, tiene reflejo nauseoso presente, su sistema nervioso con estado mínimo de conciencia, nervios craneales sin valoración, el sistema musculoesquelético con tono muscular disminuido generalizado, la marcha no es valorable, el sistema gastrointestinal sin atrofia, el sistema urinario sin presencia de infecciones. Medicamentos prescritos tiene valproato de magnesio vía oral, clonazepam vía oral, paracetamol por razón necesaria vía oral, levetiracetam vía oral, diazepam intramuscular, nitrofurantoína vía oral, primonidina con timolol y dorzolamida, esto es vía oftálmica, apixaban vía oral y la mascarilla para traqueostomía con oxígeno de 5 litros por minuto. De acuerdo con los datos antropométricos del paciente, se encuentra en obesidad grado 1, evidenciado por el índice de masa corporal de 31,1 kilogramos sobre metro cuadrado, relacionado con la poca actividad física, la edad y la alimentación rica en carbohidratos. De acuerdo con el cálculo de peso ajustado por obesidad, el paciente debe de tener 71 kilogramos, el cual se encuentra con 19 kilogramos por encima del peso ajustado por obesidad. Con respecto a la evaluación mínima del estado de nutrición mediante el formato EMEN, se obtuvo un resultado de 18 puntos de 30 con interpretación de riesgo de nutrición para su estado actual. Dentro del plan nutricional, bueno, de acuerdo con el cálculo de requerimiento energético, se establece una dieta polimérica ancestral normal de 2,000 kilocalorías por día, de acuerdo con la fórmula de Mifflin. Esto en una distribución de macronutrientes de 50% de hidratos de carbono, 25% de lípidos y 25% gramos de proteína. Se calcula el requerimiento hídrico de 35 mililitros por kilogramo por día, haciendo un total de 3,150 mililitros en total. Dentro de las indicaciones dietéticas para aplicar la dieta polimérica tenemos que son 5 tomas diarias en los horarios de alimentación normal, de un total de 130 mililitros de dieta polimérica por toma a pasar en 1 hora o en un intervalo de 50 mililitros cada 10 minutos por sonda de gastrostomía. El agua empleada para la preparación será de 650 mililitros, es decir, que esto se utilizará para hacer un licuado al día. Dentro de las indicaciones generales médicas, se debe adicionar a la dieta 2 tabletas de levadura de cerveza por la gastrostomía cada 8 horas, adicional a la dieta artesanal diario 3 cucharadas de sal, adicionar una tableta efervescente de N-acetilcisteína de 600 miligramos también por la sonda de gastrostomía cada 24 horas en un horario establecido a las 9 de la noche. Se debe de tibiar el licuado antes de administrarlo. Al terminar la alimentación se debe de pasar 100 mililitros para limpiar la bolsa y la vía. Los medicamentos vía oral se administrarán a través de la sonda.
Y como recomendación general también se debe de dejar que el paciente repose la comida por lo menos 1 hora y media antes de cambiarlo de posición. En la interacción fármaco-nutrimento, bueno, pues tenemos que el apixaban se puede administrar con o sin alimentos y este se puede mezclar con los alimentos en forma triturada, con agua, con jugo o con puré de manzana. El clonazepam se puede administrar con o sin alimentos. El levetiracetam también se puede administrar con o sin alimentos y mantener el esquema de horarios en relación a las comidas. La nitrofurantoína se debe de administrar también con los alimentos para mejorar la biodisponibilidad del medicamento. El paracetamol se puede administrar también con o sin alimentos, sin embargo, para evitar las molestias gastrointestinales, se debe de evitar la ingestión simultánea con alimentos ricos en hidratos de carbono, las pectinas, ya que esto disminuye la velocidad de absorción. Además, el alimento también mejora la tolerancia del medicamento. El valproato de magnesio, preferentemente en ayunas, y si hay intolerancia gastrointestinal, pues también se tiene que valorar si se administra junto con los alimentos. Esto es importante que también no se debe de administrar con bebidas carbonatadas. La levadura de cerveza se administra junto con las comidas principales y se puede agregar también a sopas, a leches o a jugos. La N-acetilcisteína se debe de administrar después de las comidas, esto más o menos 1 hora posterior a la administración de la comida. Si se administra en tabletas efervescentes, estas se tienen que disolver en un vaso de agua y si se administra en solución al 20%, pues se tiene que diluir con agua, con jugo o con una bebida gaseosa. Para el cálculo del gasto energético total, bueno, pues aquí tenemos que el cálculo resulta con la fórmula de Mifflin para hombres en 2064 kilocalorías por día. En este punto, pues yo no creo que sea importante hacer un déficit calórico, ya que todos los pacientes que se encuentran hospitalizados corren el riesgo de tener una desnutrición hospitalaria. Entonces, para este caso, yo sugiero que se mantengan las 2000 kilocalorías por día. Tenemos también que dentro de su cálculo, el peso máximo es de 72 kilogramos y el peso ajustado por obesidad es 71 kilogramos. Para la distribución del cuadro dietosintético tenemos un total de 2000 kilocalorías por día, de las cuales son 25% de proteínas, 25% de lípidos y 50% de carbohidratos, haciendo un total del 100%, con aproximadamente el 1.4 de gramos por kilogramo por día, de gramos de proteína por kilogramo por día. Dentro de la distribución de equivalentes, pues tenemos ya el cálculo de la dieta total de nuestro paciente, quedando con 8 equivalentes de verduras, 3 de frutas, cereales sin grasa 6, leguminosas 1, alimentos de origen animal tenemos 9, la leche tiene que ser descremada, tenemos 2 porciones, 2 equivalentes en total. En los aceites y grasas sin proteína tenemos 3 con proteína 1 y en los azúcares sin grasa tenemos 3. También se le calcula dentro de nuestra distribución el suplemento de las tabletas de levadura de cerveza, quedando como total 6 equivalentes. Esto ya se calcula dentro de su requerimiento también energético. Bueno, pues la preparación de nuestra dieta y de acuerdo a nuestro formato de plan enteral, nuestra dieta queda para que se elabore de la siguiente manera. Tenemos el suplemento que son 3 gramos aproximadamente de lo que es el total de las tabletas que se le van a administrar a nuestro paciente durante todo el día.
con un total de 6.8 kilocalorías y contiene 0.6 gramos de proteínas, 0.2 de gramos de lípidos y en los hidratos de carbono son 1.26 gramos. A esto se van a anexar las verduras como el chayote en 240 gramos, zanahoria 150 gramos y espinaca 180 gramos. Para los alimentos de origen animal se ha sugerido carne molida de pollo de 90 gramos, queso panela 60 gramos, muslo de pollo 90 gramos. La leche descremada también se va a adicionar y va a ser un total de 2 tazas. Dentro de las frutas tenemos la manzana cocida de 240 gramos, la pera 450 gramos, melón 540 gramos. De estas se puede elegir una sola fruta, se hierve y se le adicionan 6 cucharadas de miel para cubrir los equivalentes de azúcares. Dentro de los cereales tenemos la recomendación de las galletas Salma sin grasa, que son 18 piezas. En los aceites son 2 cucharaditas de aceite de oliva, un tercio de aguacate, 10 gramos de ajonjolí. El agua tenemos como total el 3.150 mililitros por día, de los cuales se van a reservar 650 mililitros de agua para la preparación. Las recomendaciones que se hace el servicio de dietética se deben hervir y esterilizar los frascos de conservación después de limpiarlos y desinfectarlos. Se deben de licuar todos los ingredientes de la mezcla. Se debe de agregar las 3 cucharadas de sal que están recomendadas. Se distribuirán en 5 tomas de 130 mililitros por toma diaria en los horarios de las comidas. Se debe de conservar la mezcla en refrigeración. Al momento de servirse, se templa a temperatura agradable para evitar las molestias gastrointestinales para el consumo. También se debe de servir nada más la porción a utilizar. La técnica de preparación de los alimentos es hervida. Los alimentos se deben de pesar en crudo y se deben de cocer para la preparación de la dieta. Las tabletas de la levadura de cerveza se deben de diluir en una taza de agua, así como todos los medicamentos también. Al terminar de administrar la dieta enteral, se debe de limpiar la bolsa con 100 mililitros de agua. Esto también ayuda a limpiar la sonda de gastrostomía. También, si en caso de que no se llegue a utilizar la mezcla enteral o no se administre completamente, todo el preparado se debe de desechar 24 horas posterior a su elaboración. Nuestra evolución del paciente, bueno, pues tenemos que hasta ahorita el paciente se encuentra en estado grave estable y en cuestión general también se encuentra en recuperación y pendientes de su evolución y alta por el servicio médico hospitalario. Hasta ahorita el paciente no ha presentado signos o síntomas en el sistema gastrointestinal, por lo que no se puede sugerir que él tenga una complicación por una causa alimenticia. Hasta aquí tengo la presentación de mi caso clínico. Es todo por mi parte. Muchas gracias.